los años a más de 40. Y entonces se planteó la pregunta que esos 40, cuya gran mayoría estaban en ciudad, tenían un nivel de consumo de alimentos durante sus 40 años superior al nivel de aporte que ellos hacían a la producción durante sus 40 años de vida. Y en consecuencia, por cada persona que nacía, sin duda estamos más pobres. Y esto tiene que ver simplemente con cómo usted aumenta en este proceso del campo a la ciudad los niveles de la productividad agrícola. Pero eso me parece que son los temas que hacen complejo el instituto que ustedes han planteado crear. Pero creo, para aterrizar en Valparaíso, que aquí tenemos una ciudad muy singular. Y eso no se lo voy a explicar a ustedes acá, que lo conocen mucho mejor que yo. Pero me parece que Valparaíso como patrimonio histórico, Valparaíso como patrimonio urbanístico, Valparaíso como patrimonio arquitectónico, tiene una característica peculiar de ciudad distinta del resto de las ciudades del país. Es cierto, muchas ciudades están a orillas del mar. Y muchas ciudades son ciudades allí precisamente porque nacieron como ciudades-puerto, que tiene que ver con la forma de comunicación del ser humano. El desarrollo de Chile, ¿cuál es? El desarrollo de Chile, cuando no tenemos el ferrocarril del siglo XIX, es el contacto por el mar. Y en consecuencia, ahí pasa a estar determinado cómo estructura este país. Y claro, tan angosto entre cordillera y mar, es muy fácil pensar en el puerto como elemento de conectividad. ¿Por qué lo digo? Porque creo entonces que aquí hay un elemento muy central entre el siglo XX y el siglo XXI, y de ahí lo que quise plantearles a ustedes, y es que en el siglo XX Valparaíso tiene un primer shock en cuanto a ciudad-puerto cuando se produce la apertura del Canal de Panamá. Y en consecuencia la forma de comunicación, de entendernos en el mundo, desde el punto de vista de los mares, pasa a ser absolutamente distinto cuando nuestro contacto con Europa está determinado fundamentalmente por el Estrecho de Magallanes. Y en consecuencia, salvo lo que tenemos al frente, que es Australia y la Oceanía, por supuesto, el resto implica eso. Y por lo tanto, 1914, desde el punto de vista de Valparaíso, es una fecha importante. Y lo digo porque ahora, en el siglo XXI, ¿verdad? Claro, los barcos post-Panamá, los que no caben por el Canal de Panamá, bueno, ahora van a empezar a caber por el Canal de Panamá, ¿verdad? O sea, vamos a tener un segundo 1914 respecto a barcos más grandes. Esa gran cantidad de barcos que se hacen a sabiendas que no pueden pasar por el estrecho, bueno, pero que ahora van a pasar por el Canal de Panamá, ahora van a pasar por el Canal de Panamá. Y en consecuencia ahí puede haber también un elemento, tal vez menor, pero importante para tener en cuenta. Pero lo segundo de Valparaíso tiene que ver con los cambios en el sistema de transporte marítimo. Y los cambios en el sistema de transporte marítimo son cambios muy emblemáticos y muy revolucionarios. Casi tal vez como cuando se pasó de la vela al vapor. Nunca he hecho ese seguimiento. Pero ¿qué significa pasar de la vela al vapor y qué significa por la velocidad del mar? Pero aquí lo que tenemos con los containers es una forma distinta. Y el container, en consecuencia, ¿qué es lo que nos plantea? El container nos plantea, primero, la rapidez de descarga y el aumento de la velocidad de descarga de la mercadería. Segundo, el aumento de la disminución del tiempo donde el barco permanece en puerto y la disminución tanto de los trabajadores portuarios, los que están en tierra, como de los que están arriba del barco. Y en consecuencia, las ventajas de ser puerto, porque tenemos mucha tripulación que está acá, tenemos muchos que trabajan descargando roca, todo eso se reduce. Todo eso se reduce. Y en consecuencia, cómo Valparaíso o cualquier otro puerto se pone al día pasa a ser fundamental. Recuerdo, era ministro de Obras Públicas, haber estado en Rotterdam. Entonces me dijeron, bueno, aquí tenemos nosotros, señor, un número, ¿verdad?, de capacidad de containers por hora de 39 o 40 containers que descargaban por hora. En Valparaíso estaban en 15. Ahora, eso va aumentando, inversiones, pero la forma de entender el sistema del transporte marítimo cambia. Y por lo tanto creo que la forma de entender el desarrollo de Valparaíso
tiene que ser, sí, Valparaíso tiene que seguir siendo la ciudad puerto que es. Pero ese Valparaíso, ciudad puerto, tiene que tener una forma de ordenamiento distinto. Y esa fue la razón por la cual en un momento me planteé la necesidad, primero, de hacer cómo hacemos para que se pueda producir una expansión distinta a la ciudad de Valparaíso o del Gran Valparaíso. Y eso pasa entonces por tener también un acceso como el que tenemos ahora, sin necesidad de entrar a la ciudad, directamente al puerto. Es lo que significa también el poder tener esta suerte de anillo de circunvalación, que se está, ¿verdad?, en lo que es Rodelido del Salto por una parte y el paso que viene desde Curamo hacia acá por la otra, y el acceso norte que tenemos ahora, el acceso sur que se dedica al puerto de Valparaíso. Y la necesidad, por cierto, de sacar los containers y volver a ver el mar, que todavía no está 100% cubierto, todavía damos containers. Pero esto que diga que Valparaíso limita al oeste a los containers, me parecía que no era una forma muy atractiva de entender la ciudad de Valparaíso. Y creo, por lo tanto, que allí, cómo somos capaces de entender un cierto diseño de lo que aquí estaba, que tenía que ver por ejes estructurantes básicos, los anillos para que los camiones no entren. En segundo lugar, un sistema de transporte distinto, y de ahí lo que se hizo con Merval y la necesidad de hundir en el tramo que está por Viña, pero en donde creo que nos queda todavía un terreno mucho mayor en poder terminar de hacer y el acceder que Valparaíso termine del puerto y entra al puerto, y los porteños y todos los que venimos acá podamos disfrutar de aquello. Y eso creo que todavía es un proceso que está a mitad de camino, pero que confiemos en que se puede hacer bien. ¿Y eso qué es lo que va a implicar entonces? Eso va a implicar una concepción distinta a lo que tenemos como ciudad, y apuntar entonces a otra cosa. El Valparaíso industrial que se añora de los años 20, 30, 40 del siglo XX, eso es algo que quedó ahí y no va a volver. Pero sí el Valparaíso que emerge con potencia. ¿Potencia a partir de qué? Potencia, primero, del punto de vista del mar, que aquí recibe la Armada con todo lo que eso implica. Y con todo lo que eso implica desde el punto de vista de cómo Chile se conecta en ese ámbito también al mundo. Entonces, entender operaciones donde hay los que vienen del otro lado, que decimos que limita con el mar, no, uno puede decir que limita con Nueva Zelanda y con Australia, ¿no? Entonces, tener operaciones conjuntas en ese ámbito tiene que ver con cómo Chile se inserta en el mundo, que juega un rol en el mundo. Tiene que ver, muy importante, con cómo somos capaces de aprovechar la capacidad instalada desde el punto de vista universitario que aquí hay. Tiene que ver con cómo somos capaces de aprovechar y potenciar un polo de desarrollo tecnológico que hay que hacerlo aquí. Y un polo de desarrollo tecnológico significa que usted está a 1 hora exacta de Pudahuel para aquellos que tienen que tener una conectividad a nivel internacional. Pero si tiene un desarrollo universitario fuerte y tiene un polo de desarrollo tecnológico, usted está generando las condiciones para tener un mini Silicon Valley aquí. Porque hay una calidad de vida distinta, porque hay niveles de escala distintos que son muy importantes. Y eso entonces creo que hay una forma de mirar Valparaíso que pasa a ser de una manera distinta. Ahora, también está, por cierto, todo lo que dice en relación con el aspecto turístico. Recuerdo que se hizo una encuesta cuando se comenzaron a llegar los famosos cruceros a Valparaíso. El problema es que tener una industria turística importante implica también ponernos de acuerdo qué es lo que queremos decirle al turismo.